Andalucía, Charo. Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Buenos días, bienvenida de nuevo a Canal Sur Televisión. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Más de 111.000 parados menos en España, más de 27.000 parados menos en Andalucía. ¿Cómo ve los datos del paro registrado que acabamos de conocer? Bueno, es un mes, una foto de un mes, el mes de abril, el trimestre anterior hemos conocido los datos de la EPA que sitúan que efectivamente el desempleo sigue siendo y es el principal problema que tiene la sociedad andaluza, española y también los gobiernos democráticos, que debemos de tratar de combatir de una manera especial el desempleo. Y dos elementos que yo sitúo en el debate, ¿no?, en los datos que hemos conocido hoy. Para que haya habido 111.565 personas menos en el paro, han tenido que producirse 1.296.000 contratos. Es decir, que seguimos ante una Europa que, lejos de plantear empleo estable y de calidad, sigue situando en la economía especulativa y contratos, 111.565 personas menos, 1.296.000 contratos. Otro elemento que hay que situar es que la cobertura de tasa por desempleo, es decir, la protección a las personas que están desempleadas, ha bajado. Si en el primer trimestre del 2013 era del 33,4, en el primer trimestre del 2014 del 31,4. Dicho esto, es un dato bueno para aquellas personas que han salido del desempleo, de una situación de paro, pero sigue situando en la precariedad y en la vulnerabilidad la realidad de, de los españoles y de las españolas que encuentran un contrato temporal o por hora o por día en este mes de abril. Señora consejera de Fomento, díganos en pocas palabras, situación del metro en ciudades andaluzas. Todo arreglado en Málaga, el próximo paso es en Granada. ¿Cuánto tendrá que esperar Sevilla para una nueva línea? Bueno, Sevilla, lo hemos dicho varias veces, es la única ciudad de Andalucía que tiene un metro funcionando, un metro de éxito. En Málaga efectivamente está todo encarrilado, nos encontramos, sabe usted, una obra parada, un proyecto sobredimensionado, y a través del diálogo y del acuerdo con el ayuntamiento hemos conseguido reactivar una parte importante de la obra y efectivamente plantear un proyecto que entiende la austeridad desde el punto de vista del cuidado del dinero público, que es el dinero de los ciudadanos, y de un proyecto que sea viable, eficiente, que venga a resolver la necesidad o el derecho de movilidad de los malagueños y de las malagueñas. En Granada, que tenemos el metropolitano, pues ahora hemos dado un nuevo espaldarazo con la disposición de la segunda parte del préstamo del BEI y de una parte de préstamo de la banca comercial, de manera que los trabajos del metro de Granada avanzan a un buen ritmo, y la otra obra importante es el tren-tram de la Bahía de Cádiz, que efectivamente esta sigue con sus trabajos a buen ritmo, generando empleo. Estas obras, pues también ayudan a la generación de empleo en Andalucía. Si es posible, aún con menos palabras, señora consejera, inversión pública en Andalucía, ¿qué perspectiva es la actual? Esas tres obras que son importantes, estas semanas anteriores del mes de abril, últimas semanas del mes de abril, hemos reanudado dos carreteras, dos autovías importantes que llevaban paradas más de 2 años, en Almería, la variante de Albox, y en Jaén el paso de la autovía del Olivar, pues también con la reactivación de dos obras muy importantes. Y también desde el punto de vista de la rehabilitación, saben ustedes que desde que formamos parte del gobierno andaluz hemos situado en la rehabilitación de vivienda la capacidad de generar empleo, de reconvertir el sector de la construcción, y pues ahí está el trabajo hecho por la consejería en el plan de rehabilitación, y también el decreto de la construcción sostenible, que apunta en la misma dirección. Consejera de Vivienda, realojo provisional de algunas de las familias que habitaban la conocida como Corral La Utopía. Usted se dice a la espera de que el Ayuntamiento de Sevilla actualice los informes sociales sobre estas familias, no sobre las familias pendientes o susceptibles u objeto de realojo provisional, que no de adjudicación de vivienda. Eso dice usted. Eso es lo que es, no es lo que yo diga, ¿no? Yo lo trataba de explicar el otro día en el Parlamento, y si me concede un minuto y medio, lo explico para ver la diferencia 25 segundos le vale, sí, entre una adjudicación y un realojo. Una adjudicación es un proceso administrativo por el que una persona tiene, a través de un contrato, derecho bien al alquiler, bien a la venta, la tenencia de una vivienda.
Un realojo que está contemplado en la ley del 2005 y en la ley del 2010 es una singularidad, una excepción, una urgencia. ¿Y por qué se contempla esa posibilidad en las leyes? Pues porque un Estado que es social, democrático y de derecho, para atender urgencia y emergencia de una sociedad tan compleja y tan plural como en la que vivimos, no necesita saltarse las normas. Un ejemplo. En la sanidad pública existen listas de espera para operarse, digamos que de rodillas. Pero uno puede tener un accidente, una urgencia y entrar a la puerta de la sanidad pública por urgencia, con la rodilla rota. Y los médicos lo operan y le curan la rodilla y lo meten en cama, le dan una cama. Esa atención de esa emergencia, de esa urgencia, ¿está saltándose la lista de las personas que están esperando a operarse una rodilla? No. Una cosa es atender una emergencia y una urgencia y otra cosa son las listas de espera. En el caso del realojo de la familia de la conocida Corrala de Utopía teníamos la ley de VPO de 2005 y la ley del derecho a la vivienda de 2010 y un auto judicial que exigía a las administraciones públicas que proveyéramos lo necesario para atender a menores y a personas en riesgo de exclusión social. Bien, pues eso es exactamente lo que... Pero vamos a ver, señora consejera, aparte de que le hemos escuchado varias veces el símil con la sanidad, no estamos en un caso de enfermedades y de urgencias sanitarias, con todo respeto se lo digo. Nos gustaría saber su respuesta clara a esta pregunta. A ver, los requisitos para un realojo provisional son entonces el riesgo de exclusión, ha dicho usted, y la necesidad habitacional que se llama. ¿Esto es correcto? Efectivamente. Le pregunto, en el baremo que el Ayuntamiento de Sevilla llama de unidades familiares de especial vulnerabilidad, un baremo en el que hay al parecer 380 y tantas familias, 388 si no recuerdo mal, creo recordar que era ese número. En ese baremo, ¿hay familias anotadas que estén en riesgo de exclusión y que tengan necesidad habitacional también? Yo lo que le planteo es, el Ayuntamiento de Sevilla tiene dos maneras de adjudicar vivienda. Sí. Estamos hablando de un realojo provisional y urgente que atiende a un auto judicial. Tanto por baremo por adjudicación, los dos procesos reglados excluyen de manera taxativa los realojos. El baremo aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla para adjudicar vivienda a personas que tienen un proceso de intervención social excluye de manera taxativa el realojo. ¿Por qué? Porque un realojo no es una adjudicación de vivienda, un realojo atiende a una situación que es urgente y yo le pongo el símil con la sanidad desde el punto de vista de la puerta de entrada de urgencia no lesiona. Pero consejera, comprendemos la diferencia. No es cuestión de que no entendamos la diferencia. Yo le pregunto si en ese listado de gente que integra el baremo de unidades familiares de especial vulnerabilidad hay gente que necesita también un realojo con la misma urgencia que los realojados que estaban en la Corrala Utopía. Es lo que le pregunto. Entiendo que un realojo no, porque el baremo excluye el realojo. Un realojo no. ¿Qué lesiona los intereses del conjunto de ciudadanos y de ciudadanas que están demandando y esperando su derecho? Un derecho que es constitucional, estatutario y que viene consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el año 48. En Andalucía tenemos algo más de 100.000 personas que están esperando una vivienda en los registros, a la que tienen derecho. ¿Qué es lo que lesiona sus intereses? A mi juicio, ¿qué es lo que colisiona con ese derecho? Pues que en Andalucía tengamos 700.000 viviendas deshabitadas, la inmensa mayoría en manos del poder financiero, que el gobierno andaluz haya aprobado una ley para asegurar la función social de esas viviendas, para que esas viviendas se alquilen, para que el precio de la vivienda en alquiler baje, porque los salarios de las clases trabajadoras han bajado y el Partido Popular lo que hace es suspendernos cautelarmente esa norma. ¿Qué hemos planteado nosotros en el debate del Parlamento? Bueno, pues que hay que ir a un plan de urgencia para que las VPO, viviendas de protección oficial, que hemos detectado que están deshabitadas, tanto de promotores públicos, ayuntamientos y diputaciones, como de promotores privados, que suman 5.620, se alquilen. Y para eso, ¿qué hacemos desde la Consejería? Dos cosas.
En primer lugar, cuando nosotros llegamos a la consejería, después de una campaña, no sé si recordarán ustedes, donde el Partido Popular decían, hoy teníamos 60.000 viviendas deshabitadas, mañana teníamos 5.000, dimos la cifra exacta en el Parlamento de cuántas viviendas de VPO estaban sin adjudicatario, 638. ¿Y qué hicimos? Las pasamos en un plan de acción masivamente al alquiler, bajamos la renta, quitamos la necesidad de aval bancario y adjudicamos esas viviendas a través de los registros municipales, lógicamente, de manera que de las 638 hemos alquilado 520. ¿Y qué es lo que le planteamos a los ayuntamientos, a los promotores públicos? Bueno, pues que ponemos como ejemplo que la Junta lo pudo hacer, que la Consejería sí pudo pasar de la venta al alquiler y alquilarle, darle una función social y, bueno, pues queremos intercambiar esa experiencia. Estamos preparando ya una instrucción de manera que se pueda pasar de venta al alquiler las promociones de VPO calificadas definitivamente como venta, para que se puedan pasar al alquiler. ¿En qué también queremos llegar a un acuerdo, una alianza con los ayuntamientos? A que no es posible que en Andalucía el poder financiero escatime, oculte o quiera hacer negocio con la VPO que tenga, y para eso sanciones. Nosotros hemos detectado ya 1.096 viviendas de VPO que el poder financiero estaba escatimando a los andaluces y a las andaluzas, no poniendo a la disposición del registro municipal de demandantes de vivienda, y hemos iniciado un expediente sancionador de algo más de 120 millones de euros. Bueno, pues toda una alianza institucional que suponga que no puede haber una VPO vacía, porque esa es una VPO baldía, y que efectivamente hagamos todo un acuerdo para poner la vivienda protegida, pública o de promotores privados al servicio de derechos humanos que tienen los andaluces y las andaluzas de la vivienda. No obstante todo lo cual, usted está en condiciones de asegurar que ocupar ilegalmente una vivienda que esté vacía no facilita en modo alguno reunir los requisitos para ser objeto o sujeto de realojo. Claro que no. De modo absoluto. Claro. El otro día el portavoz parlamentario de Izquierda Unida a los Verdes, Convocatoria por Andalucía, José Antonio Castro, sentado donde usted está, nos dijo que en el desencuentro que había habido en el gobierno andaluz en torno a esta cuestión, la causa habían sido fallos de comunicación. ¿Tiene usted idea de a qué podía referirse el señor Castro? Yo con lo que me quedo es con el acuerdo, claro que tengo idea a lo que se refiere, ¿no? Lógicamente hemos hablado, pero yo creo que estamos, bueno, yo creo que hay que mirar hacia adelante, al presente y hacia adelante, al futuro, ¿no? En cómo es un gobierno que sale fortalecido, que sale más curtido, que efectivamente, bueno, pues es necesario en algunos momentos más diálogo, eso es lo que hemos aprendido, y un gobierno que lo que tiene por delante es seguir haciendo el acuerdo de gobierno por Andalucía que suscribieron PSOE e Izquierda Unida, y seguir practicando y defendiendo que es posible hacer política alternativa a la que nos viene de Europa para defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero, consejera, mirar al futuro tampoco es incompatible con que nos cuente a su juicio qué falló, qué fue lo que pasó. Bueno, pues posiblemente algunos elementos de comunicación, y ha aprendido el gobierno fortalecido. Le pregunto, durante, iba a decir, las horas, digamos las jornadas del desencuentro entre socios de gobierno, ¿habló usted en algún momento con la presidenta de la Junta de Andalucía? No. Yo estaba en Colombia, saben ustedes, en un encuentro de la ONU, invitada por la ONU precisamente para hablar del derecho humano a la vivienda y de bueno, pues de la ley de la función social de la vivienda y cuál era la experiencia del gobierno andaluz en esa materia. Pero aún desde Colombia hay medios, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es posible eso? Le pregunto, no sé, se me ocurre. Bueno, son elementos de los que efectivamente hay que aprender, ¿no? ¿Se siente usted cómoda en el gobierno? Usted personalmente. Yo sí, personalmente me siento cómoda desde el punto de vista que estamos cumpliendo con el acuerdo de gobierno, que estamos demostrando que hay alternativa y que se pueden hacer políticas para defender los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social. Sentirse cómoda en un gobierno es sentir que los acuerdos a los que se han llegado, pues lógicamente se van cumpliendo. Y en ese sentido, lógicamente, claro que me siento cómoda. Quiero decir, después de aquellas jornadas del desencuentro, las habidas desde entonces hasta hoy, ¿ha hablado usted detenidamente con la presidenta? Claro que hemos hablado en el seno del gobierno, nos reunimos todos los martes, ¿no? Pero personalmente, entre ustedes dos,
Sí, sí, claro. Claro, claro. ¿Cree usted que episodios como este del gobierno andaluz potencian la participación en una convocatoria electoral como la que llega, la de las europeas? No le entiendo la pregunta. Si el efecto que en la opinión pública puede tener el asistir a un episodio como el que se asistió del desencuentro entre miembros del gobierno de coalición de izquierdas en Andalucía, puede incentivar o no, a su juicio, algo como la participación en la convocatoria electoral que llega, las europeas. Pues no lo sé. Lo digo porque usted le da mucha importancia a la participación y a reclamar la participación. Claro. Nosotros le damos mucha importancia a la participación en las elecciones europeas porque, bueno, nos estamos jugando que el bipartidismo europeo siga practicando una política de ajuste duro a los países del sur, y eso afecta de manera durísima al sur del sur de Europa, que es Andalucía. Y, bueno, todos los demás, yo creo que las discrepancias a través del diálogo y del acuerdo que se publica a través del portavoz del Gobierno y el bojo extraordinario del 12 de abril, bueno, pues efectivamente cuando surgen algunas discrepancias, ahí está el diálogo para resolverlo, ¿no? La política es el arte, no me gusta calificar eso, pero bueno, es la herramienta que nos permite resolver los problemas de los ciudadanos y cuando hay discrepancias, a través del diálogo y del acuerdo, resolverlo. Eso es la política, ¿no? Pero sobre todo una herramienta útil para resolver los problemas de la ciudadanía. Quizá en todos los gobiernos hay discrepancias cotidianamente entre sus miembros, no salen tanto a la luz. Quizá no está un gobierno tan señalado como el gobierno de izquierdas que hay en España, que además es de coalición, hay muchos focos informativos puestos y el episodio, por tanto, fue de mucha multiplicación de efecto mediático, fue asistido mientras usted estaba en Colombia. Sin duda. Fue de una dimensión transatlántica fue la atención que se generó. Lo vivimos hora tras hora como una cosa de máxima atención, obviamente no solo en Andalucía, sino en toda España. Me hago cargo, pero ya le digo, hay un gobierno que sale fortalecido. El otro día hubo un debate amplio en el Pleno del Parlamento. Y, bueno, pues un gobierno que sigue defendiendo el derecho humano a la vivienda, que sigue defendiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sigue defendiendo, bueno, pues que efectivamente hay que resolver los problemas de la gente. Porque esto, hemos dicho, que ¿qué efecto podrá tener en la participación en las elecciones que llegan? Llegarán después otras, dice usted que no es su competencia decidir cuándo, las andaluzas, pero Izquierda Unida y usted están de acuerdo en que no quieren adelanto electoral, ¿correcto? Antonio Maillo tampoco, por cierto. Bueno, más que lo que no queremos, yo creo que estamos de acuerdo en lo que sí queremos. Y lo que queremos es seguir cumpliendo el acuerdo de gobierno por Andalucía y pues un gobierno que sea útil a los problemas de la gente. Mire usted, yo no sé en cuántas otras comunidades autónomas un ciudadano puede decir: mi gobierno ha ayudado a parar un desahucio, por ejemplo, ¿no? O yo no sé en cuántas comunidades autónomas otros ciudadanos podrán decir: el gobierno de mi comunidad ha puesto en marcha un plan de empleo, o el gobierno de mi comunidad ha puesto en marcha un programa para reconvertir el sector de la construcción a través de la rehabilitación con un decreto de la construcción sostenible. O en cuántas comunidades autónomas los ciudadanos podrán decir, pues por ejemplo, que la empresa que se dedicaba a EPSA, ¿no?, a la empresa pública de suelo de Andalucía, se ha reconvertido, se han eliminado directivos, se han eliminado las cesantías y las indemnizaciones y se le ha dado un perfil social a una agencia que es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Quiero decir, este gobierno, compuesto efectivamente por coalición de dos partidos, con un acuerdo transparente que conocen todos los andaluces, un acuerdo de gobierno, está demostrando que efectivamente el diálogo y política de izquierda resuelven problemas que en otras comunidades autónomas, huelga decirlo, no están resolviéndose. Hay comunidades autónomas, ya sabemos que los fondos buitre están de compra, hay comunidades autónomas que están comprando porque los gobiernos están vendiendo vivienda pública con gente dentro. En Madrid, lo último han vendido 1.800 viviendas de vivienda pública con gente dentro, a fondos buitres que lo único que buscan es efectivamente seguir haciendo negocio y convertir la vivienda en una mercancía. Eso en Andalucía no ocurre y esa es la utilidad que este gobierno
que este gobierno tiene: diálogo y política para resolver los problemas de la gente. Decida usted, con humildad. Decida usted, también. consejera, en qué orden le preguntan a nuestros contertulios. Ah. ¿Quién prefiere que empiece? ¿Antonio, Juanma, Isabel? Por Isabel empezamos, a ver. Venga. Bueno, consejera, es verdad, es usted una de las consejeras que ha hecho políticas más valientes dentro del gobierno andaluz, la ley antidesahucio, o ha cogido el toro por los cuernos en el caso de su empresa pública, de EPSA, y ha pegado un tajo a los directivos que otras consejerías todavía no lo han hecho. Pero lo que se traduce de esta última crisis de la Corrala es que parecería que usted ha saltado la ley, es decir, lo que nos trasladan desde dentro de su propio gobierno, desde la presidenta del gobierno, cuando decide retirar las competencias de vivienda o determinadas competencias de vivienda, que usted está dando un paso más allá de la ley y está saltándose la ley. Por mucho que ahora cierren filas, digan que no ha pasado nada, que salen fortalecidos, es muy grave que una presidenta de la Junta cuestione la legalidad de una actuación de una consejera, ¿no? Yo no sé, dice que se siente cómoda, pero realmente, y después la falta de información sobre las familias que se habían realojado, no supimos hasta casi 72 horas después quiénes eran esas familias, a qué perfil respondían, y además se supo que había una afiliada de Izquierda Unida que renunció porque tenía un puesto de trabajo. Todo eso también ayudó a alimentar la confusión. ¿Nos puede aclarar algo? Bueno, yo creo que el acuerdo del viernes y el BOJ extraordinario que restituye las competencias es lo suficientemente elocuente. Yo decía el otro día en la comparecencia, la actuación de la Consejería de Fomento es legal y justa, y efectivamente es legal y justa. La Consejería y ningún gobierno, yo creo que debamos de hacer uso de situaciones, de informes sociales o de familias en riesgo de exclusión social. También le digo, desde el año 2001 hasta aquí ha habido más de 630 realojos hechos por la Consejería de Fomento y Vivienda en sus distintos nombres, ¿no? Siempre que tuviera la competencia de vivienda. Sinceramente creo que no hay ningún realojo con mayor lupa y transparencia que este. Y ante las dudas, lo que hemos pedido es que el Ayuntamiento de Sevilla actualice los informes de 17 familias. Y aquí yo lo planteaba ayer en la radio de Canal Sur, ¿no? En la compañía... Canal Sur Radio, con nuestro compañero Radio. Tom Martín Benítez, sí. Eso es. Bueno, el 14 de abril le pedimos al Ayuntamiento de Sevilla que actualizase estos informes. Ha pasado ya algún tiempo, todavía no los tenemos. Yo espero del Ayuntamiento de Sevilla, lo dije también en el Parlamento, legalidad, justicia y también agilidad, porque, en fin, es absolutamente necesario. Y que no utilice, yo hablaba ayer de trampa, ¿no? Hay familias que podrán estar baremadas o no, pero el baremo excluye de manera taxativa el realojo. Luego, actualice informes sociales que nos planteen las situaciones de riesgo de exclusión social, de emergencia habitacional, de necesidad habitacional o de presencia de menores. Y ahí espero que el Ayuntamiento de Sevilla esté, porque bueno, en los momentos posteriores al desalojo, desde luego, el Ayuntamiento de Sevilla se dio a la fuga. Compañero, no habéis hecho nada para merecer esto, pero por favor, si puede ser concreta o cortita la formulación. Yo creo que la pregunta. buenos días, consejera. Que la consejera, tanto hoy como en el Parlamento, explicó muy bien la diferencia entre un realojo y la concesión de una vivienda. La pena es que aquella noche no se explicara por parte de la Consejería de Fomento de Izquierda Unida cuál es la diferencia. Y usted pone un símil muy, yo creo que es muy... tiene una imagen muy buena, que es lo de los servicios de urgencia. Y digo, aquellas personas que tengan necesidad de una vivienda porque no van por la vía de urgencia y ocupan, por ejemplo, las 5.600 viviendas que hay vacías, ¿sería es un buen camino? O sea, ¿usted lo ve bien? Yo me puedo considerar, yo no, pero vamos, hay gente que seguro está viviendo con sus padres o está ya casi mal viviendo porque no puede pagar la factura de la luz. Le invitamos a que ocupe ilegalmente alguna de las casas que usted dice que está en manos del poder financiero y ya después le buscaremos entonces una situación de realojo cuando la policía los eche de allí. ¿Eso es lo que usted cree que...? No, se lo estoy preguntando. Estoy preguntando si la vía de urgencia para conseguir una vivienda en Andalucía es entrar ilegalmente en una casa. No, mire usted, la vía de urgencia que tenían los andaluces de las andaluzas, una ley de la función social de la vivienda que buscaba y que busca, y que yo exijo desde aquí que el presidente del gobierno levante la suspensión cautelar, que las 700.000 viviendas que hay vacías en Andalucía
salgan al alquiler y que la inmensa mayoría están al servicio del poder, están en la nómina, ¿no? en el patrimonio del poder financiero. Más de 100.000 andaluces que quieren una vivienda, que están esperando una vivienda, 700.000 viviendas deshabitadas. Eso es lo que este gobierno ha hecho para la mayoría social, para cumplir el derecho humano a la vivienda. Un programa de intervención en el mercado del alquiler, un programa para la cesión a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de viviendas deshabitadas para ponerla al alquiler, sanciones a las entidades financieras que escatiman su VPO. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Que no es posible, que hay una línea roja, no es posible que haya VPO vacía en Andalucía. Porque la VPO la construye el pueblo trabajador durante los años, ya acabó, de la burbuja inmobiliaria para dar derecho de habitación, derecho a la vivienda. Una alianza con los ayuntamientos para que las pasen de venta a alquiler. En ningún caso lo que usted planteaba, que pueden ser síntomas de problemas sociales. Bueno, pues efectivamente ahí está, ¿no? Pero Antonio Avendaño. No, habrá comprobado usted, consejera, que no hay manera de que se desembarace del tema de la corrala, como cuando uno se le pega un chicle en el zapato y no hay manera de que se quite. Le hago una pregunta sencilla. Después de todo este lío, ¿no ha pensado alguna vez, en algún momento, vaya marrón que es esto de gobernar? ¿Por esto? No. ¿O por otras cosas? Por otras cosas, sí. Hemos tenido que tomar decisiones, bueno, marrón, que efectivamente vivimos una época dura, ¿no? Una época dura que está caracterizada porque el bipartidismo que gobierna Europa, Alemania es un buen ejemplo de eso, está empeñado en que los sacrificios de la ciudadanía, que suponen el empobrecimiento de la ciudadanía, bueno, pues procuren una salida a la crisis absolutamente injusta. Esos son los problemas que enfrentamos de frente desde el gobierno y desde Izquierda Unida, que efectivamente, bueno, pues vaya momento en el que nos ha tocado gobernar a los hombres y mujeres de Izquierda Unida. Pero creo que con humildad y que con modestia, ya termino. Bueno, hemos conseguido... Lo viste cuando me ve azul, verde, rojo, ahora sí, extiende la mano. Perdón. No, nada. Es que hablaba él del desembarazarse, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay que explicar las cosas, ¿no? Y yo, pues con toda la cortesía que da el conductor del programa, trato de explicar. Ese es el momento, los momentos en los que efectivamente, como he dicho, yo por lo menos, vaya momento en el que nos ha tocado gobernar. Pero bueno, aquí estamos dando la cara, el trabajo por la mayoría social. Gracias por dar la cara y por responder y por su sinceridad. Llevamos muchos días con ganas de hacerle una entrevista, señora consejera. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Gracias Antonio Avendaño, gracias Juan Manuel Marqués, gracias Isabel Morillo, Victoria Romero, perdónanos, actualización de nuestro relato de lo que ocurre, comenzando por el paro, si te parece. Así es, rápidamente vamos con esos datos. El paro bajó el pasado mes en 111.500